mi tío le dice, el hijo mayor de Anitica hizo el equipo Cuba Juvenil, va para allá, está decidido a quedarse. Nunca antes se habían reunido tantos jugadores cubanos profesionales que viven en el mundo libre, 2 semanas de entrenamiento para prepararse a un torneo intercontinental. Me dice, mira, los Yankees van a venir tal día, vamos a hacer una cosa. Antes de yo subirme en la loma, te vas a subir tú. Y ahí cuando te subas, ahí va a aparecer la oportunidad. Venga. Buenas, familia de Postales con Swing, su podcast de las postales. Hoy traemos más que un entrevistado, traemos un amigo, un hermano de la casa, amigo personal y una excelente persona, además de un excelente cubano, con una trayectoria que abarca 16 temporadas profesionales y otros tantos años más de scout o buscador de talento para la organización de los Chicago Cubs. Una gran persona, de verdad. Estoy muy contento de tenerlo con nosotros en el podcast. Bienvenido, Hansel Izquierdo. Gracias por la presentación, Walter. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Agradecido, todo muy bien, gracias a Dios. Como ustedes saben, este podcast es para traer de regreso el hobby de las postales, también conocer la vida de los peloteros desde una óptica diferente. En este caso, las postales de béisbol, las barajitas, como usted le quiera llamar. Hansel es una persona que debutó con los Miami Marlins en Grandes Ligas, una carrera extensa en Liga Menor, firmado por los Marlins en el año 95 en el 7º lugar del draft. ¿Es así, Hansel? En el 7º round, así mismo. Y como siempre hacemos, vamos a empezar por el principio. Hansel, ¿cómo llega la pelota a tu vida? Bueno, pudiéramos decir que mi abuela materna fue muy fanática del béisbol. Por parte materna son de Villa Clara. Entonces, yo siento que la pasión empezó ahí cuando mi abuela ponía el televisor a ver su equipo de Villa Clara. Y como ya vivíamos en La Habana, porque nosotros nacimos en La Habana, ahí hubo una rivalidad maravillosa. Eso pasaba mucho. Con mi abuela. Y entonces, por ahí empezó los primeros inicios de la pasión. Pasas por todas las categorías en Cuba, ¿verdad? Hasta juveniles. Hasta juveniles. El último año fue el primer año juvenil, que fue cuando desertamos aquí, pedimos asilo político. Hay una historia muy interesante cuando te quedas aquí en Miami. ¿Cómo fue? Cuéntame cómo fue esa deserción. ¿Quién te ayudó? Bueno, mi tío Pancho Céspedes, que ya vivía en México, en Ciudad México, tenía un amigo, un hermano, Arturo Fuerte, un gran guitarrista que falleció ya hace unos años. Y por mediación de él, en la comunicación, mi tío le dice, el hijo mayor de Anitica hizo el equipo Cuba Juvenil, va para allá, está decidido a quedarse, va a buscar su sueño. No tengo a nadie allá en Miami, van a hacer escala en Miami. Y entonces, por ahí fue la cosa. Arturo me estuvo esperando en el aeropuerto. Y ¿Hubo una especie de corredera? No hubo corredera. Yo, inconscientemente, me puse un pullover que mi tío me había mandado de México, que era de los Yankees, de Nueva York. Y cuando llegamos aquí al aeropuerto, me quito el mono, estos monos con los que viaja el equipo Cuba. Y abajo tenía el pullover y 2 de los oficiales de emigración se fijan en eso y me dicen, oye, ¿y cómo es posible que Fidel te haya dejado ponerte el pullover ese? Y por ahí empieza una conversación y llegamos a que mi tío ya estaba afuera en emigración esperándome, ya había dado mis datos y por ahí fue la cosa. Wow. Hay que acotar que el tío de Hansel, Pancho Céspedes, es un excelente cantante, compositor, de la figura más encumbrada
de la música en Cuba. ¿Es así, verdad? Es así, muy popular. Un excelente cantante. Hansel, háblame un poquito de cómo fue, ya después que llegas aquí a Miami, que te estableces, cómo fue el proceso de la firma. Pues llegamos con 17 años, entonces nos quedaba el último año de high school, el senior year, como se dice aquí. Y siendo ya senior, entras en el draft de ese año, fue el draft del 95, pues nosotros llegamos en el 94. En el draft del 95 me eligieron los Marlins en la ronda número 7. Ellos te vieron, hiciste tryout, ¿verdad? Bueno, llegamos aquí y enseguida, como la semana, fuimos con un equipo estrella de aquí, de esa categoría de Miami, a competir a un torneo muy famoso que se hace en Ohio, en Euclid, Ohio, donde van los mejores equipos de cada ciudad grande. Y entonces ahí tuvimos muy buen torneo y de ahí fue que me draftearon porque yo piché tanto en ese torneo que regresé con una tendonitis aguda en el codo. Wow. Pero gracias a ese torneo me draftearon. ¿Cómo estaba tu velocidad en ese momento? Pues yo llegué con esa edad tirando 90, 93 millas, la recta y con la habilidad de rompiente. Y ya cierta técnica, sí, de conocer los picheos, equipo Cuba juvenil. Sabía lo que estaba haciendo ya, entre comillas. Sí, para ser un equipo Cuba en ese momento eran los mejores, sinceramente eran los ¿Qué mejores. figuras grandes había en ese equipo juvenil? Pues ahí había un jugador, habían varias figuras, pero había un jugador que jugó en Cuba hasta el otro día, jugó casi 30 temporadas, Daniel Castro. Daniel Castro. Él era el tercer bate de ese equipo. Wow. Ahí viajó también Juan Carlos Muñiz, un jugador con todas las herramientas que hubiera jugado a Grandes Ligas aquí. Jugó hasta AA con los Marlins. Jugó en Japón Grandes Ligas, 2 o 3 años. Venían muchos jugadores talentosos, muchos muchachos con talento venían en ese equipo. Ya en el año 98 vienen tus primeras dos postales de Liga Menor con los Hickories de los Marlins, ¿verdad? Ese era los Marlins o los White Sox. Eso es los White Sox. Los White Sox. Sí. Hickory, North Carolina. Una postal que viene con uniforme de visitador y uniforme de home club. Cuando tú ves esa postal, ¿qué recuerdo te traes? Pues esto fue un gran año para mí porque en este año yo me empecé a sentir cómodo ya en el sistema como clase profesional. A, ¿verdad? Esto es clase A. Esto es clase A. Fue un año muy bueno porque tiré alrededor de 200 innings en total. Ponchamos más de 200 jugadores también. Si buscas el total de los números. Y de ese equipo también tocaron en las ligas varios jugadores. 186 ponches. Ahí dice wow. la tarjeta. Tremenda temporada. Una temporada. El cambio, ¿cómo se siente ese? Yo siempre pregunto eso porque me parece interesante cómo es pichar al amateur y después enfrentarse a un picheo profesional o un bateo profesional a nivel ya de A. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo son los ajustes? ¿Hay entrenadores? ¿Cómo funciona? Es un proceso de adaptación. Día a día. Claro, diario. Es un proceso que toma tiempo. Hay algunos que los hacen más rápidos que otros, cada cual en su capacidad. Pero sí, toma tiempo porque en Cuba uno sale con un bajo nivel de profesionalismo y eso juega un papel increíble en tu carrera y en tu rendimiento. Esto fue en 98, esto fue en el tercer año de profesionalismo. 21 añitos tenías ahí. 21 añitos. Y estaba solo, no tenía familia así cerca, tenías que quedarte con los hoteles, los equipos por ahí y eso, ¿no? En aquel momento todavía no había llegado mi mamá, mi hermano, pero siempre tuve el apoyo de Arturo Fuerte, María Fuerte y Patricia Fuerte, que fueron mi familia hasta ese momento, que fue donde yo radiqué en el tiempo que estuve en high school, que fue un momento y se portaron conmigo. Son mi familia, mi tío, mi tía, mi prima, hasta el día de hoy. Y de verdad que hicieron conmigo algo muy bonito porque yo extrañaba la casa y ahí uno extraña todo, ¿no? Las raíces
mamá, papá y todo el mundo, pero ellos se encargaron de que fuera menos de lo normal. Tenías grandes sueños, me imagino, con 21 añitos, grandes ligas, muchas tentaciones. ¿Cómo era el tema de la disciplina? ¿Tú mismo te exigiste ser disciplinado, buscar la manera de encajar de progresar, ¿no? En el camino hasta las grandes ligas? Pues eso me tomó tiempo, pero el sueño, empezando por el sueño, yo me acuerdo las primeras veces que vi a René Arocha, que fue el pitcher mío de mi infancia, pichando con los Cardenales de ¿Dónde San lo Luis. viste? ¿Dónde lo viste? Lo vi en las antenas estas famosas cubanas Oh, que ya. agarraban los canales americanos. Y ahí empezó, sinceramente, a nacer el sueño mío por pichar Grandes Ligas. Y después aquí, hablando de la adaptación, de la disciplina, imagínate un muchacho acabadito de edad con 17, 18 años. Tú fuiste un adelantado a tu época, ¿no? Porque con 18 años tomaste una decisión difícil que no muy pocos tomaban. De hecho, eres de los primeros que se quedó en un equipo juvenil. Sí, también ahí está Alberto Castillo, en ese pequeño grupo que se quedó en Canadá y también pisó Grandes Ligas. También ahí está Michael Tejera, hermano de la infancia, que también pisó Grandes Ligas. So, sí. Después vino Brian Peña, que es otro hermano, también a temprana edad. Juvenil también. Juvenil también. El Gambao. Escobar también lo hizo a temprana edad. Subieron, pero sí, Alberto Castillo en esa edad fue el primero. De ese grupo el más talentoso fue Escobar, bateador, te digo. Escobar nació con esa habilidad, pero si vamos a hablar de talento en general, eso abarcan otras cosas. Hay más cosas ahí. Abarca otras cosas porque, en mi opinión, respetando las distancias, Brian Peña para mí tiene un crédito increíble. Porque, posición más difícil. Porque es la posición más difícil, porque no es americano y porque para jugar tantos años en Grandes Ligas siendo un backup de catcher, un catcher que viene del banco, jugar tantos años en Grandes Ligas, 13, 15 años en Grandes Ligas, tiene un mérito increíble. Como persona, excelente. Y como persona, al mismo nivel, es un nivel bien alto. Eso es un talento completo. Te entiendo completamente. Venimos entonces al año 2001 con esta postal, esta es la número 205 de Hansel Izquierdo con los Cougars de Kane County. Un uniforme precioso, de lo más bonito que he visto de Liga Menor. ¿Qué recuerdo le trae ese 2001? Fue tu mejor temporada, 2001, ¿eh? Pudiera decirse que fue la mejor temporada, pudiera decirse por los números. Aquí tengo unos recuerdos increíbles. Primero vivimos en esta liga, te ubican, que se le llama casas de familia. Quiere decir que son americanos que se brindan a ofrecer la casa a estos jugadores. Sí, se estilaba eso. Ya no hacen eso. No sé si lo hacen ahora. Yo creo que no. Ahora en hoteles. Y nosotros tuvimos la bendición de caer con Pamela, una señora mayor americana, con un corazón noble, lindísimo, y nos sentimos muy bien. En esa casa yo viví con Miguel Cabrera y con Adrián González. No te creo, ¿verdad? Sí. Wow. Entonces fue un año... Dos leyendas, ¿eh? Dos leyendas del béisbol. Dos leyendas del béisbol y dos seres humanos también, con los pies en la tierra. Eran sí, porque eran sucursal de los Marlins. Yo pasé por ahí, estuve un mes y medio, alrededor de un mes y medio, 2 meses, porque venía de una lesión del codo. Y pasé por ahí antes de ir a clase A fuerte, antes de seguir a AA y a AAA. Y para que la gente entienda un poquito, ¿cómo es esa dinámica de vivir en casa de esas personas? ¿Cada uno tenía su cuarto, vivían los tres en un solo cuarto? Yo compartí el cuarto con otro hermano, un hermano colombiano de Cartagena, Manny Esquivia, que es otro gran ser humano, un hombre de familia. Se divertían, ¿verdad? De mucha fe. Y yo compartí la habitación con él. Casualmente ahora cuando fuimos con el equipo, porque él también trabaja con los Chicago Cubs en el Departamento Internacional de Escauteo, casualmente nosotros nos tiramos una foto
en ese 2001, ahí en la Michigan de Chicago, que es una de las avenidas más peculiares y más tradicionales ahí. Y ahora volvimos a tirarnos la misma foto después ¿Oh, sí? de todo este tiempo. Pero sí, convivir con esas dos estrellas, con Adrián, Estaba Don Trek Willy también en ese equipo, ¿eh? no, ¿No estaba ahí en ese equipo? todavía. No. Todavía. Y con Miguel Cabrera, que venían de unas firmas rompiendo récord. En aquel momento, Adrián creo que fue 3 punto algo y Miguelito fue 2 punto algo, que eran récords en aquel momento. Y la manera que ellos se portaron con nosotros, porque éramos 3 más, era Manny Esquivia, como te dije, había otro dominicano, habían 2 dominicanos más y estaba yo. ¿Y cómo era? ¿Ustedes los llevaban al estadio? ¿Había un bus, un transporte que los recogía y después los llevaba para la casa? ¿Cómo funcionaba? Compramos un carro, más Adrián tenía su carro, teníamos 2 carros para repartirnos Wow. las idas y las llegadas. ¿Y cenaban todos juntos después en la noche? Cenábamos juntos, usualmente en el profesionalismo hay cena después de los juegos. Los juegos. Podíamos cenar ahí mismo en el estadio o podíamos esperar y reunirnos todos como grupo familiar en ese momento. Wow, súper bonito. Después viene Hansel, esta postal que se llama Ticket a las Mayores y es el salto a las Grandes Ligas, año 2002. Una postal preciosa. Es que simula como un ticket para un estadio y está tu foto vestido ya con el uniforme de los Marlins, uniformado. Cuando tú ves eso, ¿qué recuerdo te trae, Hansel? Bueno, es el sueño de todo jugador, ¿no? Es el sueño hecho realidad. Ya mi mamá y mi hermano estaban acá. Mi tío Arturo, con el donde viví, también pudo vivir eso, que fue importantísimo para él. ¿Te fueron a ver? Fueron a ver. Y es un sueño, como me tocaba decir. ¿Qué se siente cuando está tu familia ahí en el estadio y tú estás ahí en la gomita? Es difícil de explicarlo. Cuando tú has soñado toda la vida con eso, ¿no? Es muy difícil de explicarlo, pero sí fue bueno, muy bueno. Habla un poquito entonces de la temporada. Creo que ganaste 16 juegos en el año anterior y vienes con esa número 15, prospecto número 15 creo que era de los Marlins, venías con grandes perspectivas. Debutas el 21 de abril contra los Bravos de Atlanta un domingo y tienes un gran partido, ganas el juego y en ese juego te dieron 2 hits, 2 ponches y en ese juego también estaba Foucault, habían grandes estrellas, lo abrió Tom Glavine y lo cerró John Small. Habla un poquito de ese debut. Porque fue de relevo, ¿verdad? Fue de relevo. Hizo falta un abridor y abrió Olson, que era otro muchacho que veníamos juntos desde ligas menores. ¿El zurdo? Derecho. El derecho. Él tiró 4 innings y ahí me trajeron a mí, tiré 2 innings. Como mismo tú dijiste, habían figuras ahí, Salón de la Fama, como Glavine, Chipper, Jones Small. Ahí estaba también Andrew Young, que para mí debe estar en el Salón de la Fama también. Ahí estaba Foucault, Javi López, que fue un gran catcher. Y ahí estaba Gary Sheffield, que también debe estar en el Salón de la Fama, en mi opinión, mi humilde opinión. Que fue el primer ponche mío en Grandes Ligas. Fue Gary Sheffield. Tú cuando estás en la lomita en un partido de debut, ¿cómo se vive esa adrenalina? ¿Tú tienes que dejarla a un lado y concentrarte en el pitch? ¿O esa adrenalina está constantemente contigo? Así mismo. Eso se va aprendiendo. Por eso es que existen unas ligas menores. Porque tú vas madurando, te vas conociendo, que es muy importante. Y ahí hay otro proceso de lo que es controlar o lo que es usar la adrenalina de la manera correcta. Porque está el que pasa trabajo en usar esa adrenalina de la manera apropiada y puedes cometer muchos errores, sobre todo mentales, ¿no? Pero sí, es un proceso, por eso existen las ligas menores. Ya llegas ahí y ya tú te creces, ¿no? Y háblame de esa llamada a las Grandes Ligas. ¿Cómo se vive esa llamada? Hansel, mañana vas a estar en Grandes Ligas. ¿Cómo se vive eso? ¿Fue una llamada telefónica?
Pues estaba en AAA y de AAA por cuestiones de papeles legales íbamos a viajar a Canadá a jugar y yo no hice el viaje. Yo tuve que ir a AA. Oh, Pero llegando a AA esa misma noche, a las 11 de la noche, me toca la puerta el pitching coach de AA. Donde el pitching coach de AA, digo, mira, ¿qué pasó? Y me dice, ¿puedo pasar? Claro, siéntate. Me siento, se sienta y sentándonos me dice, vas para Grandes Ligas. el corazón da un brinco. Sí, es un momento muy emocionante, muy emocionante. Entonces yo llamé a mi mamá y llamé a todos mis seres queridos, los seres que más amo. Me acordé de todos mis amigos de la infancia, como ese hombre que está aquí, que es el dueño de este lugar tan maravilloso. Precioso lugar. Que soñamos con eso y jugamos fuimos los primeros pasos en el béisbol. Uno se acuerda de tantas cosas, ¿no? Es un momento único. Muy, muy bonito, ¿verdad? Emocionante. En este 2002 hay dos postales más. Bueno, hay muchas postales del 2002. Es el año que más postales hicieron. Hicieron, yo creo que más de 30 diferentes o más. Una que es la Heritage y otra que es la Bowman. La Chrome, la Bowman Chrome y la Heritage del año 2002. Para mí esta Heritage es de las más bonitas que se han hecho a cualquier nivel. Esta es seriada, así que tiene una cierta cantidad. Estas Heritage recuerdan las postales antiguas traídas a la modernidad. Muy bonitas estas postales. Y la Bowman Chrome es la postal más, la primera postal seria que se le hace a un pelotero. Bowman es la serie líder de la compañía Topps. Escucha. Y es una postal muy identificativa, ¿no? De lo que va a ser la carrera de un pelotero, pero atrás vienen los skills, que son las habilidades, viene un resumen y algún que otro dato familiar. Ahí se habla de tu carrera, de tu paso por los equipos juveniles, hacen una historia muy bonita, un resumen, ¿no? De lo que fue tu carrera antes de llegar ahí. Ahí estás igual con el uniforme de los Marlins, postales preciosas. Son de otro nivel. Tenemos que señalar que esa época, la que estamos hablando, fue una época muy buena de postales. Sí. Y eso ahora se está recuperando. Después de esta época hubo como un silencio y ahora se está recuperando las postales. So digo que pudiera ser uno de los puntos de inicio, ¿no? Exacto. Por eso existen estas tarjetas tan lindas. Ese año, bueno, ahí en el 2002 ya hablamos, ganaste dos juegos, no perdiste ninguno, una efectividad decente y realmente tú tiraste 20 partidos con los Marlins. ¿Qué pasó? Que te bajaron de las grandes ligas y volviste en otro camino por liga menor. ¿Qué fue lo que pasó? Existe un sistema en el béisbol que cuando tú subes a grandes ligas, los jugadores jóvenes, hay opciones. ¿Qué quiere decir? Que los rosters en los equipos profesionales en general, en grandes ligas más, pero en general cambian constantemente. Entonces, si tú tienes un jugador que tiene opción para bajarlo a AAA sin perderlo, porque si no hay opción y te bajan, pueden perder a jugador. Entonces, por eso existen los up and down, eso. Cuando hay opción, cuando el jugador tiene opción. Fue lo que pasó conmigo. Yo estaba pichando muy bien, como tú mismo dijiste, pero como tenía opción, hizo falta dos brazos frescos de AAA y como yo venía pichando en todo tipo de situación, me tocó a mí ir a AAA. ¿Tú sientes de alguna manera que se fue injusto o sientes que estuvo bien, que fue todo un proceso de la vida, ¿no? En ese momento sí, porque yo estaba pichando muy bien, de verdad, la primera mitad de la temporada no quiero equivocarme, pero había muy pocos pitchers en el bullpen, en la liga completa, pichando para 1 punto de ERA, y yo era uno de ellos. Mayormente como relevista, tú sabes. Como relevista. Es decir, que venía siempre en situaciones complicadas. Del bullpen. Sí, que hay que darte el mérito de cuando no es lo mismo venir a abrir un partido que venir con hombre en base, con partido cerrado, con la ventaja en segunda y dominar. Es difícil. Así todo, no perdiste ningún juego, ganaste los 2 juegos que tuviste decisión. Después uno va entendiendo cómo funciona el sistema y uno va aliviando eso. Pero sí, en ese momento yo sentí eso que te acabas de decir. Después viene esta postal, este es del año 2003, que a pesar de que estás con los Marlins, ya estabas firmado con Boston. Es una postal con ese rol,
a veces ellos cometen esos errores, pero es representativo, ¿no? De lo que es la compañía Tops, de las postales. Hay postales que salen así, incluso salen con fotos de peloteros que no son, o con el nombre de pelotero que no es. Por ejemplo, la postal rookie de Frank Thomas, sale Frank Thomas sin nombre, Wow, y es la que más vale. wow. Viene Frank Thomas y no viene el nombre, no viene el nombre, nadie no sabe quién Es es, Hall of Famer, y es Hall of Fame. el Big Hurt, le dicen. Sí. Wow. Que tú recuerdas, sí, bateadores importantes. Bueno, en una época donde habían tremendos bateadores. Además, vamos a añadir eso. Esa época donde tú pichaste, había unos bateadores tremendos. Todavía estaban los famosos esteroides y eran grandes bateadores. ¿Te recuerdas así un bateador impresionante que tú dijiste, wow, este tipo es un caballo? Pues de esta tarjeta, que aquí hacemos el cambio para Boston, primero me permito mencionar a Luis El Jagua, que es el scout que ha tenido un papel en mi vida muy importante. Primero desde el draft y de aquí de los Marlins, cuando cambian los dueños. Hubo un grupo que fue para Boston, otro grupo para Detroit, para los Piratas. Y él ahí se encargó, cuando los Marlins me quitan del roster de Grandes Ligas, con mi operación en el brazo, él se encargó y me trae a Boston. Hay que mencionar a Luis, que es uno de los scouts con más éxito para mí en la historia del béisbol. Actualmente es uno de los líderes de la organización de los Chicago Cubs en el escauteo internacional. Lo abarca todo, desde Grandes Ligas, profesional. Figura importante. Una figura muy importante. Entonces, él es uno de los protagonistas de este cambio de los Marlins a Boston. Hablando de las experiencias, cuando me vi en un clubhouse con Manny Ramírez, ¿Verdad? y con Big Papi, David Ortiz, que han sido uno de los bateadores más impresionantes que ha dado el béisbol. ¿Los viste de cerca? Los vi de cerca y los conocí como personas. Fue impactante porque son jugadores que mantienen los pies en la tierra, son jugadores que tienen una buena dosis de nobleza y de memoria en el corazón. Contrario a lo que la gente piensa, estos jugadores eran los que más trabajaban. Según he visto entrevistas y artículos, eran jugadores que trabajaban muchísimo para mantener la calidad. La gente cree que llegaban ahí a batear y que no es así, ¿verdad? Lleva un trabajo tremendo. Bueno, todos los que vemos ahí, no solo en Grandes Ligas, en profesionalismo, para tú mantener una carrera de años, requiere eso, requiere un trabajo constante, arduo, un trabajo inteligente, no solo talento. Son muy pocos los super talentos. Por ejemplo, yo puedo mencionar aquí a un paisano de nosotros, Iván Hernández, que no fue ese pitcher trabajador, pero un talento natural increíble en la carrera que tuvo. No se lesionaba. No se lesionaba, echaba 200 innings todos los años. Son muy pocas la gente que pueden hacer eso. El 99.99, si se puede decir así, de esa manera, en los números, trabaja constantemente. Está dedicado a su carrera para poder tener una carrera en Grandes Ligas y larga. Es así. No solo el talento, la disciplina y la dedicación tienen que ir al mismo nivel. Hansel, venimos ahora con esta postal del 2004. Hay un antes y un después aquí porque pasas a la organización de los Yankees. Con la postal del 2004, los Columbus Clippers. Postal muy bonita, se te ve ahí un pitcher hecho ya, curtido y con experiencia. Se te ve ya un poco experimentado. Habla un poquito ahí porque ahí tuviste también grandes figuras a tu lado y fue una experiencia diferente, una organización diferente que hace las cosas diferentes, igual que la redundancia. Según muchas personas es la mejor organización que hay. No hay otra como los Yankees. Cuéntame un poquito de eso. Estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Han ganado 27 series mundiales y eso no lo ha hecho nadie, ¿no? Este año, en el 2003, después de Boston, que yo venía de una operación, me tomó tiempo recuperar toda mi capacidad y fui a la Liga Invierno en México, primer año mío de Liga Invierno en México. Y ahí me fue muy bien, gracias a Dios, me recuperé completamente. Y sacaba la liga siendo yo líder, entre los líderes ahí de esa liga mexicana de invierno, que es muy buena, por cierto. Y está de Spain, está llegando. Ahí está ahora, así mismo. Y sacaba la liga y todavía no tengo contrato, no tengo trabajo. Y hay que señalar que
mi hermano, Orlando Duque Hernández Pedroso, jugó un papel increíble con la firma mía de los Yankees porque él venía de una operación también en los pies y los Yankees estaban dando un seguimiento a él de bullpen aquí en Miami. Y él, como entrenábamos juntos, me dice, mira, los Yankees van a venir tal día, vamos a hacer una cosa. Antes de yo subirme la loma, te vas a subir tú. Y ahí cuando te subas, ahí va a aparecer la oportunidad. Y así mismo fue. Increíble. Increíblemente, así mismo fue. Me dieron hasta un bono para firmar después de tantos años ya en profesionalismo. Me hablaron muy bien, que contaban conmigo en junio, en julio, en el verano, cuando hubiera cambio en el roster. Y nos vamos para Columbus, en aquel momento era Columbus, la AAA de ellos, y tuvo un tremendo inicio. Tuve el primer mes y medio sin permitir carrera, Wow. y nos fuimos para la liga sin zurdo. Me acuerdo que le dieron release a Juani Álvarez, otro hermano, muy querido, Juani Álvarez, que también pitcher de Grandes Ligas también, con Texas, con los Marlins. Y a Juani le dieron release el último día de Spring Training y era el único zurdo que teníamos en AAA para que fuera para bullpen. So, nos fuimos sin zurdo. Yo era el que le estaba pichando a los zurdos por el movimiento de mi picheo. Y en el primer mes y medio de mi carrera hay un cambio de roster. Me acuerdo que Contreras, el Titán, Contreras, otro hermano. Tremendo. Hay que señalar a los hermanos. Lo bajan junto con el zurdo Heredia, que nos conocíamos desde los Marlins, junto con el derecho americano Lieber. Todavía habían 3 spots para uno dar el salto, como mismo me habían dicho, pero no pasó así. Son cosas del sistema, no pasa nada. Después uno los entiende. Ahora, yo que estoy de este ángulo del juego, entiendo muchas cosas que en aquel momento no entendía. Y no pasó así, y bueno, y de ahí, del 2004, terminé en los Cubs, en la organización con la que estoy trabajando ahora. Y los compañeros de equipo, ahí estaba ya Derek Jeter, estaban todos esos compañeros. Derek Jeter, me acuerdo de ese año que Derek Jeter tuvo un inicio muy malo, el inicio más malo de toda su carrera. Llevaba, no sé, 30-0 sin dar un hit, 40, no me acuerdo ahora. Y lo estaban bullando en el Yankee Stadium. Wow. Y hay una anécdota. El dueño, George, El jefe, el jefe fue a los medios de prensa ahí de Nueva York, fue hasta el periódico USA Today, pidiéndole a los fanáticos, en aquel momento, 2004, pidiéndole a los fanáticos que no bullaran a Derek Jeter, que Derek Jeter iba a pasar en la historia como el Yankee más grande de la historia. Increíble, ¿no? Que no lo bullaran. Y la fanaticada de Nueva York, la más exigente, no hay una fanaticada más exigente que esa, le hizo caso al jefe. Tremendo anécdota esa, porque estábamos todos ahí en AAA y todo el mundo estaba enterado de eso, del comentario, ¿no?, de George, y después al otro día la respuesta del público neoyorquino. La gente no tiene idea de, o no comprende bien la vida de ese señor. Ese señor fue capaz una vez de dormir en un hotel a esperar a un jugador que saliera para traerlo con ellos a los Yankees. Estamos hablando de Reggie Jackson. Reggie Jackson no quería firmar y él fue hasta el hotel, se acostó en un asiento ahí a esperar que el hombre bajara de la habitación y convencerlo, y lo trajo. Y es cuando viene el famoso Mr. Octubre, donde dio 3 jonrones en un juego de serie mundial. ¿Qué clase de visión, ¿no? Historia, ¿no? No, increíble ese señor. La verdadera cara de lo que es cómo debe ser un dueño de un equipo. Ahí donde está, pienso yo que hay una diferencia que se nota en los equipos cuando el dueño del equipo sinceramente siente el juego. Lo vive. Porque una cosa es la parte que es la parte muy real, que es la parte del negocio, que es parte del juego también, pero cuando los dueños o los líderes de las organizaciones sienten el juego de verdad, se nota la diferencia después en el equipo que es ganador. En los resultados. En los resultados del equipo. Grande. Entonces, venimos con esta de 2005. La última postal que tenemos es de Altona Curve. Esta es con la organización de los Piratas
de Pittsburgh. Ahí también pitcher hecho, se ve físico ahí que está entero. ¿Cómo fue ese año con los Piratas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que cambiaron el contrato? ¿Que fuiste para allí? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en el mismo 2004, cuando llego a los Yankees, de los Yankees salto para los Cubs, ese mismo año terminé con los Piratas. Aquel momento era Nashville, Doble A. Triple A. Triple A. Nashville, Tennessee. Estamos hablando de Triple A desde el 2003, desde el 2001. Ahí vienen todos tus numeritos. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que al otro año, 2005, como terminé con ellos, al otro año yo repito con ellos, la organización, y voy a Indianápolis. Pero fue un año diferente, porque aún ya pisando grandes ligas y pichando bien, teniendo buenos números, buenos resultados, me estaban yendo bien las cosas, aún así estuve bajando y subiendo de AAA a AA y de AA a AAA. Esto es Altoona, que es AA, que es un lugar peculiar, por tantas, le dicen Altoona Curve, porque hay muchas montañas y hay muchas curvas. Oh, Los viajes son viajes bonitos, el que le gusta el paisaje, sí. que le gusta agradecer esas cosas, son viajes muy bonitos. Y estuve en Altoona, Indianápolis. Altoona, Indianápolis, 2005. ¿Tú crees que esa cantidad de bajada, subida, equipo de ligas menores, grandes ligas, puede afectarte mentalmente o eso te hizo más fuerte mentalmente para tu posterior recorrido en el béisbol? Sí, claro, eso, tú puedes sentir un impacto, pero el que se va a mantener en el juego usa, como mismo tú usas la adrenalina de la manera apropiada, como mismo tú usas todos esos desafíos de la manera correcta. Son realmente desafíos. Exacto, son desafíos para tú valorar bien lo que te está faltando, valorar bien la dedicación, si verdaderamente el deseo está alineado con tus acciones, un 100%, ¿no? Eso te hace madurar, más que todo, ¿no? Resumiendo un poquito las ligas menores, fuiste un pitcher ganador, ganaste 41 juegos, perdiste solo 30, incluso 14 juegos salvados, más de 700 innings en liga menor. A eso hay que añadir toda tu carrera en las ligas de invierno y de verano, que son casi 1000 innings o más de 1000 innings, y realmente son 16 años jugando como profesional. ¿Cómo tú llamarías esa carrera, Hansel? ¿Estás contento? ¿Cambiarías algo? Sí, si añades las ligas de invierno, si añades los años... Taiwán también. Taiwán, si añadimos... Puerto Rico. Puerto Rico, todas las ligas de invierno, más la Liga Mexicana, que también tiene un nivel de AAA y sólido porque hay mucho instinto y hay muchas agallas en esa liga en México. Entonces también jugó un papel increíble. Si añadimos eso, estamos hablando mucho más de 1000 innings. Sin embargo, estoy muy contento, aunque sentí y aún siento que mi carrera en Liga Grande hubiera sido mucho más larga, sin señalar a nadie. Estoy muy contento porque, ¿por qué? Porque ahora en estos años que yo llevo en el Departamento Internacional de Escauteo, me doy cuenta, tanta gente con talento. Lo difícil que es, ¿verdad? Lo difícil que es el sistema, ¿sabes? Estar en el lugar correcto. Mantenerse. Me siento muy bendecido por tener esos años de picheo profesional. También tengo que estar muy agradecido con muchas personas. Tengo que empezar mencionando a Euclides Rojas, Gran amigo también. que es el tío de mi esposa, la madre de mis hijos, que jugó un papel en mi carrera increíble. Y no solo en mi carrera, en mi vida, simplemente por la manera que es él se maneja y por el ejemplo que es. Euclides Rojas juega un papel Lo encontraste muy importante, con los Piratas, ¿verdad? muy importante en mi carrera. Euclides, bueno, amigo personal también de la casa, lo veo bastante ahí en el aeropuerto cuando viaja. Siempre hablamos un poco de pelota. Incluso esta jugada de la Serie Mundial, para desviarnos un poquito,
esta jugada final de que habían base llena con un out, él me dice, el problema es que los fundamentos del juego no se respetaron, el tercera base debería estar, es decir, el hombre que estaba en tercera debería estar a la misma distancia del tercera base, de la base. Y ahí entonces no hubo un second lead, no hubo un salto, y por un pedacito así no fueron campeones de serie mundial, por un problema de fundamento. Eso me lo dijo Cleary el otro día, sabe muchísimo de pelota. Sí, es una eminencia en el béisbol y es un ejemplo como persona. Muy buena persona, muy buena persona. Entonces vamos ahora a la segunda etapa, la etapa de scout. ¿Cómo llega ese trabajo a tu vida, Hansel? ¿Cómo lo asumes? Pues vuelvo a mencionar a Luis Ejagua. Después que menciono a Luis Ejagua, que tiene, no le puedo pagar, ni a él, ni a Euclid, a mucha gente. Pero bueno, Luis en este caso es el que, junto con Alex Suárez, que es el otro líder del Departamento Internacional de Escauteo, me dan la oportunidad en el 2015 como scout. 2015. En el 2015. A 10 años ya, llevas 10 años ya trabajando como scout. ¿Y ese trabajo cómo es? ¿Qué tan gratificante puede ser el trabajo de scout? Es muy gratificante porque cuando tú amas el juego de béisbol y estás involucrado de una manera u otra, ya es muy gratificante. En este caso, desde este ángulo de evaluación, hay un aprendizaje y hay una manera un poco diferente de ver las cosas, ¿no? De cómo, sinceramente, evaluar y dar un diagnóstico completo de un jugador. Ha sido un aprendizaje muy divertido para mí, lo he disfrutado muchísimo y estoy muy agradecido con la organización, con Luis Ejagua y con Alex Suárez. Sí, porque para explicarlo de alguna manera, tú trabajaste en tu carrera profesional para imponer tu talento y ahora tú estás del otro lado evaluando ese talento. Algo contradictorio, pero me imagino que, como tú dices, que se disfruta mucho porque también estás haciendo el trabajo que te gusta, si es en el ecosistema este beisbolero, de alguna manera, y algunas firmas importantes que has tenido. También tenemos que mencionar que hasta este momento la posición mía han sido los jugadores cubanos. Juan, Sobre eso también le agrega cierta cosa, sí. le agrega mucho al amor por el juego y al agradecimiento, le agrega muchísimo. Son tu gente. Que son la gente de uno, la tierra donde uno nació, no quiero hacer eso. Juega un papel importantísimo. Y para que la gente entienda, Hansel se mueve entre todas estas ligas solamente buscando el talento cubano. Lo viaja muchísimo, siempre está en México, Dominicana, Puerto Rico, buscando el talento cubano. ¿Es así, verdad? Así. En estos momentos me acaban de dar otra oportunidad, que es una oportunidad muy valerosa para mí, para poder seguir creciendo. Me acaban de dar el mercado de Aruba, el mercado de Curazao y el mercado de las Bahamas, que no son mercados fáciles porque a través de la historia no han salido muchos jugadores ahí grandes ligas, pero ahí está uno muy bueno, Chili Davis. Chili Davis, hay muchos, hay varios de ellos, ¿no? Y entonces es una oportunidad increíble para mí, estoy muy agradecido con esa responsabilidad que me acaban de dar. Se dice que en todos los sistemas en general hay cerca de 300 cubanos jugando entre Liga Menor, Grandes Ligas. ¿Cómo tú ves la salud esa? Porque sabemos que en la dictadura cubana el béisbol está muerto y sin embargo seguimos teniendo talentos. O sea, siguen saliendo los talentos, gracias a Dios ahora salen jóvenes y pueden llegar más rápido al proceso. ¿Cómo tú ves ese proceso con 300 jugadores en ese sistema? A mí me gusta decir que la geografía no se ha equivocado. ¿Por qué? Porque hay lugares, por todo el mundo entero, hay lugares, por ejemplo, en Croacia, los croatas son deportistas y son personas altas y fuertes por naturaleza. Sí. Entonces, en este caso, nosotros los cubanos, en esa tierra, se dan muy buenos atletas en todos los deportes. Sí. En todos los deportes. Atletas con un nivel de instinto increíble. Y esto yo diría que se debe por la manera que uno crece. Lo mismo por el ejemplo que acabo de poner Croacia, que ha estado en guerra por muchos años, a través de la historia, y se vio ahí en el partido, desviándonos un poquito, pero me gusta tanto el deporte de fútbol, claro. el fútbol, se vio contra Brasil, que es un equipo superior,
en talento, pero las garras y las agallas, los instintos, las vísceras y las entrañas juegan un papel increíble. Que eso no lo mide nadie. Y eso no lo va a medir nadie. Eso hay que conocer al jugador, hay que conectar con el jugador. Entonces los cubanos tenemos eso. Hemos crecido con un instinto de supervivencia diferente. Y eso hace que cuando estás en escenarios así, importantes, difíciles, donde se siente la afición y la responsabilidad, donde es la hora de hacerlo, el cubano se crece, porque ya ha crecido con esa carencia, ¿no? A pesar de todos los problemas. Presión, con de esa todo, presión, entonces por eso se nos da un poco más natural. Hansel, quería tocar el punto de FEDCUBE. Ya sabemos que está disuelto, pero también sabemos que fue un proyecto precioso, donde estuviste tú y una serie de personas, Ania, llevando ese proyecto con el Duque, Brian Peña, Daniel de Mala. Para mí uno de los proyectos más hermosos que he visto en Estados Unidos para los cubanos. Yo llevo 20 años y nunca había visto un proyecto tan hermoso como ese, el cual yo viví de cerca, fui a todos los entrenamientos, estuve ahí mirando, reportando. Y es una lástima, ¿no?, que eso se haya disuelto con la idea tan linda que había ahí, porque contrario a lo que alguna gente piensa, ese proyecto era un proyecto no como para liberar a Cuba, sino por la libertad de Cuba, pro libertad, pro anticomunismo y para unir los cubanos del exilio. Háblame un poquito de eso. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Primero, esto es un proyecto que nació ya hace unos años. Hubo una reunión en el 2006 cuando, en el primer clásico, y de ahí empiezan las primeras conversaciones. Tenemos que mencionar a Orlando Duque Hernández. Mandy Yane nos faltó ahí. Mandy Yane, tenemos que mencionar a Euclides Rojas, tenemos que mencionar a una serie de hombres de béisbol, Nachi Castro, Contreras, Brian Peña, Bárbaro Gabey, amigo de la casa también. Contreras, Michael Tejera, muchos hombres que le han dedicado muchos años a juego de béisbol. Esto nace porque en realidad la federación castrista no es una federación que se respeta ni respeta sus jugadores. Entonces la federación están para eso primero que todo. Están para eso, están para proteger sus jugadores. Y yo, en mi posición en la organización, estoy viendo lo que están pasando, el proceso que pasan los jugadores cubanos en Dominicana, en Venezuela, en Nicaragua, en México, en todos lados, que es un proceso diferente. Porque no tenemos eso, no tenemos un padrino, no tenemos un apoyo, no tenemos federación. Entonces, por ahí también es un buen punto a señalar por qué nace la federación. También con un buen objetivo de unirnos, porque este desgobierno que nos ha tocado vivir dentro y fuera se ha encargado mucho de eso, de dividirnos, de separarnos, y el cubano no es así. Y eso también es otra razón, de que era un proyecto muy noble, porque se echó a andar y todo vino desde adentro, todo sinceramente vino desde el deseo de todos nosotros, que no tuvimos eso, que queríamos llevarlo, pero también agradeciendo a los primeros, a los Tian, a los Pa. No nos van a valorar ni nos van a categorizar por los títulos, ni por lo que alcanzamos, sino por lo que fuimos capaces de dar, o por lo que o por las huellas que dejamos. ¿En dónde? En la tierra que nos ven nacer, o en la familia que amamos, y en las amistades, no sé. De eso es que se trata. Y estamos viviendo tiempo en general, porque esto es una pandemia global. Hay una pandemia global que hay un nivel de empatía muy bajo. Y por eso no se le dio la oportunidad a este proyecto tan noble, tan merecido y tan necesario, porque gracias a mi posición yo estoy viendo lo que están pasando nuestros paisanos en el proceso de firma. ¿Por qué? Porque somos de otra tierra. Igual se logró algo que nunca se había logrado, que era poner un equipo de jugadores libres cubanos en un terreno uniformado, y se logró en 2 ocasiones. Se cantó el himno,
tanto cubano como de Estados Unidos, súper emocionante. Yo estuve en los dos juegos y, y realmente es muy triste, ¿no? Que esto no haya podido fructificar más, porque sí fue fructífero. Sí fue fructífero, sí llegó a mucha gente, a pesar de que hubo divisiones dentro de la organización que alimentaron entonces las personas de afuera de la organización. Y entonces toda una cosa llevó a la otra, desgraciadamente. Pero realmente yo estoy muy contento, yo primero de estar aquí con Hansel y después de haber vivido ese proceso, de haber estado ahí con Ania, con Daniel, con todas las personas, Euclides, todas las personas, Bay, que estuvieron ahí. Yo soy testigo del amor que se puso, de que decían que la comida era mala, para nada, era tremenda comida, tremenda alimentación, había de todo ahí para los peloteros. Se le cuidó su privacidad, les da un proceso, una organización muy bonita y un proceso muy bonito también, lastimosamente. Y ahora que estamos en eso, Hansel, quería preguntarte algo. ¿Alguna vez tú jugarías o jugarías no, serías manager, partícipe de alguna organización con el INDE de la dictadura cubana? Antes de esa pregunta, mencionaste algo que hay que poner énfasis. Nosotros hicimos algo que quedará en la historia. Nunca antes se habían reunido tantos jugadores cubanos profesionales que viven en el mundo libre, 2 semanas de entrenamiento para prepararse a un torneo intercontinental. Eso nunca había pasado antes y siempre ha habido jugadores fuera de Cuba. Eso lo logramos nosotros y tú lo dijiste ahí, muy bonito, eso fue muy emocionante. Solamente la mano negra de la dictadura que llegó hasta Colombia. Esa es la historia que pasó allá con el torneo intercontinental, pero sí reunirle todos esos jugadores, todas esas estrellas, porque tenemos muchas estrellas en Grandes Ligas, en un mismo terreno, preparándose para un torneo. Eso no había pasado antes. Eso es un gran triunfo y lo vivimos de verdad al 100. Como tú mismo dijiste, fue muy emocionante ver tantos jugadores cubanos, tantas estrellas cubanas. Un gran trabajo. Reunidos, entrenando juntos, preparándose para un torneo. Eso es lo que te preguntaba, porque la gente a veces se confunde. ¿Alguno de ustedes, estoy seguro de la respuesta, pero alguno de ustedes jugaría para el INDER? ¿Jugaría o sería partícipe de alguna cosa del INDER, un torneo, No, coach? Jamás, ¿verdad? No. Si te respetas, no puedes dar ese paso cuando el INDER lo único que ha hecho es apuntar, disparar, que ha hecho todas las cosas que vienen pasando a través de 65 años. Maltratar, humillar. Exacto, sobre todo humillar, todavía se la pasan humillando. Tú no puedes pertenecer a eso. Y por eso fue lo que dije, culpa, que nosotros tenemos bien claro, todos los que estuvimos al frente de ese proyecto noble, tenemos bien claro en qué lado de la historia queremos estar, vamos a estar. Es en el lado bueno, en el lado justo. No podemos dar ese brinco. Hay muchos jugadores en Cuba ahora, y se me va un poco la mano, pero hay muchos jugadores ahora en Cuba que ya conocieron el mundo libre, que ya fueron profesionales como jugadores y están jugando la Serie Nacional, que tiene un nivel muy bajo. Bajísimo. Pero muy bajo. Nosotros, los que estábamos al frente, primero, mi esposa Ania es nieta de un plantado de aquel tiempo. Estuvo preso 20 años, fue muy torturado. Gracias a él, ellos viajaron para acá. Tenemos bien claro dónde vamos a estar y de ahí no nos va a sacar nadie. ¿Por qué? Porque es la dignidad. ¿Y en una Cuba libre, Hansel, te gustaría participar? En una Cuba libre en la reconstrucción del béisbol cubano, porque eso va a venir, en un momento vamos a ser libres y el béisbol cubano va a ser lo que era. Amen, amen. Eso un día va a venir, ojalá que lo veamos en vida, pero sí un día va a venir eso. Claro que sí. Yo quisiera ser de los pioneros en reconstruir ese deporte maravilloso y estimulante que es el béisbol en Cuba y que vuelva a ser la flor, que vuelva a dar los frutos, porque hay frutos aún con todas las restricciones y con todas las injusticias. Aún hay frutos, porque tú lo mencionaste ahorita, hay alrededor de 300 jugadores profesionales en los sistemas. En el sistema de MLB.
So, imagínate cuando Cuba abra y se respeten los derechos humanos y se respeten la voluntad del hombre, y empiecen a crecer y a construir las academias de los 30 equipos, va a ser algo Yo muy bonito. invito a los televidentes que estudien, que se preparen, que busquen la historia, porque para el que no lo sabe, Cuba era una potencia beisbolera antes del accidente del 59, a punto de tener una propia franquicia como los Toronto Blue Jays, se iban a llamar los Sugar Kings, iba a ser una franquicia en La Habana. Imagínense el talento que se perdió ahí, los primeros jugadores latinos fueron cubanos, los primeros MVP fueron cubanos, los primeros pitchers exitosos fueron cubanos. Ahí tengo que mencionar a Adolfo Luque, por ponerle un ejemplo, grandes bateadores. Hay un salón de la fama cubano, se llama Tani Pérez, que fue elegido de forma natural y que prácticamente nadie habla de él, cubano como nosotros, que puso su nombre bien alto en las grandes ligas. Infórmese, busquen la historia, que hay una historia muy bonita. Todo eso fue cercenado, incluyendo el tema de las postales, que es lo que nosotros más hablamos. Había una industria preciosa de postales en Cuba y todo eso se perdió. Este canal y yo particularmente estamos tratando de regresar todo eso a nuestros compatriotas, nuestros paisanos. Hansel, ¿qué significa la ciudad de Miami para ti? La ciudad de Miami para mí es prácticamente la casa. Ya llevamos aquí 31 años. Yo que mi trabajo es internacional y cada vez que llego al aeropuerto me gusta fumarme un tabaco afuera del aeropuerto esperando a mi esposa, porque ahí me reencuentro de nuevo con los colores de esta ciudad de Miami. So, Miami ha pasado a ser lo que era La Habana, lo que fue o lo que uno quiere que sea La Habana para uno, es Miami. ¿Qué le dirías a esos cubanos, Hansel, que nos están viendo? ¿Qué consejo le das? ¿Qué le dirías a esos cubanos que nos ven? Los cubanos en Cuba, los cubanos que están fuera de Cuba. ¿A todos? Pues, consejo puedo dar desde este humilde espacio. Yo pudiera decir que nosotros los cubanos somos muy capaces, somos unidos y sabemos sonreír, sabemos reír y sabemos agradecer, sabemos valorar. En verdad, el cubano goza de muchas virtudes, lo único que no tenemos es tierra. Libertad. No tenemos libertad, pero nada, el cubano es así. Esto que está pasando en estos días, esto es producto de un desgobierno y de una injusticia, una de las justicias más grandes que ha pasado en la humanidad. Así no es el cubano. Hay esperanza. La esperanza, ¿dónde está la esperanza? No se puede perder. No, donde está la fe y la esperanza, donde está el amor, donde está el hombre. Pues, señores, ha sido una entrevista, más que una entrevista, un conversatorio con mi amigo Hansel Izquierdo, una de las figuras más importantes en el béisbol en la ciudad de Miami, tanto profesionalmente como jugador, como después scout. Además de eso, quitando el ámbito deportivo, es una historia más de éxito de un cubano libre que llegó a Estados Unidos con muchos sueños y cumplió todos en su mayoría. Hansel Izquierdo, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Walter. Estás haciendo algo que nadie está haciendo y eso también hay que señalarlo. Es un gesto muy noble, es una idea muy noble tuya de señalar y de hacer vivir estas postalitas que tienen muchos significados. So, también yo te felicito por el trabajo que vienes haciendo. Gracias. Sin más me despido, nos despedimos. Walter Shelton y Hansel Izquierdo en Postales con Swing, su podcast de las postales. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye.